relevantes. El primero que vamos a conocer es sobre el vocabulario internacional meteorológico. La intención de esta clase, de este módulo, es comenzar a conocer las palabras claves, a comenzar a conocer los conceptos relevantes que vamos a utilizar en todo el semestre y lo más probable en toda nuestra vida profesional. En particular, si algunos de ustedes se dedica al área de aseguramiento de calidad o por parte de los proveedores de laboratorio como un especialista en aplicación o un especialista en calidad, como ya lo tienen cada una de las empresas, por lo menos acá en Chile. Vocabulario internacional meteorológico. Algunos conceptos generales dice que toda medición presenta el mismo principio y los mismos fundamentos. Por lo tanto, las definiciones que nosotros vamos a conocer hoy día deben ser iguales o aplican para cualquier ciencia de la medición. Cualquier ciencia que haga metrología, que es la medición, debe usar estos mismos principios básicos aplicados. Estos son desde la física, la química, la medicina, la biología, ingeniería, etc. Han ido varias versiones del VIM, que es Vocabulario Internacional Meteorológico, incorporando distintos conceptos, por ejemplo, lo que es trazabilidad meteorológica, y ustedes ya conocen un concepto de trazabilidad. ¿Alguien me lo puede decir? Probablemente lo utilizaron en preclínico y hace alusión a las muestras. ¿No? ¿Nadie? ¿Eso no era la calibración? No, con respecto a la palabra de trazabilidad. También en la parte de laboratorio clínico hablan de la trazabilidad de la muestra. En cierta forma es cómo se va reconstituyendo cada paso de forma inversa hasta llegar al brazo del paciente. Este concepto se está proponiendo que se cambie a rastreabilidad y dejemos el concepto de trazabilidad solamente en el ámbito metrológico, lo que es sin incertidumbre de medida y propiedades cualitativas distintas. Partamos con algunas definiciones, ¿ya? Por favor, cualquier consulta, duda, sugerencia, reclamo, los vamos abordando de forma inmediata. La idea es que esta clase sea nuestro punto de inflexión en cuanto a la forma de comunicarnos, ¿ya? Metrología es la ciencia de las mediciones y sus aplicaciones. En cuanto a las mediciones, es bastante interesante porque nosotros en el laboratorio clínico las muestras las medimos una sola vez. Normalmente en las otras ciencias, por ejemplo en la física o en la química, las mediciones se realizan más de una vez. En ese sentido se disminuye la probabilidad de error. Nosotros medimos una sola vez, por ende hay una alta probabilidad del error. Medición es el proceso que consiste en obtener experimentalmente uno o varios valores que se pueden atribuir razonablemente a una magnitud. Si recordamos la clase anterior, proceso se define como un conjunto de actividades que utiliza recursos y transforma elementos de entradas en elementos de salida. Por lo tanto, una medición no es más que un proceso que tenemos elementos de entrada como es electricidad, reactivos, controles, calibradores, sistema analítico. Se ejecuta el proceso de la medición que ustedes lo han practicado en bioquímica clínica con los equipos fotométricos y sale un resultado. Por ende, se puede controlar y a eso se define como control de calidad, en donde vamos a utilizar distintos indicadores de ese proceso. Por ejemplo, la precisión, por ejemplo, la veracidad, por ejemplo, la incertidumbre. Todo ellos serían una suerte de indicadores del proceso de medición. ¿Ven cómo vamos interrelacionando los conceptos? Aquí es bastante interesante cuando uno comienza a estudiar el vocabulario internacional meteorológico y tiene en su mano un inserto, por ejemplo, lo que ustedes ocuparon en Bioquímica Clínica 2, ¿se acuerdan que le pasaban un cuadernillo con anillado? Y comenzamos a analizar y dice, principio de medida es el fenómeno que sirve como base de medición.
¿Quién me podría decir cuál sería el principio de medida en el laboratorio de bioquímica clínica que más utilizaron ustedes? Vamos por Aunque no algunas tuvimos pistas. cuadernillo, tuvimos online. Ah, entonces, entregaron una carpeta online. Absorbancia. Camila, bastante cerca. La absorbancia es el resultado del principio de medición. Concentración. Concentración es la unidad en la cual tú vas a entregar un resultado. Vamos a tener algunas pistas. A ver, es un fenómeno que puede ser de naturaleza física, química o biológica. Reacción. Camila estuvo muy cerca porque hizo el efecto del principio. La ley de la meridita. ¿Espectrofotómetro? ¿Perdón? ¿El espectrofotómetro? La espectrofotometría. Ese es el principio de medición que nosotros utilizamos principalmente en el laboratorio clínico. Está la espectrofotometría de medición, la espectrometría de masa, la dispersión de radiación. Por ejemplo, si vemos este inserto de la marca IHR, dice que el principio, el colesterol se determina por acción de las enzimas colesterol éster hidrolasa y colesterol oxidasa. La primera libera el colesterol de los ésteres, etcétera, 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 etcétera. Si ustedes se fijan, inmediatamente podemos percatar que esto no es un principio de medición, puesto de que el principio de medición es espectrofotometría. Otro concepto relevante en este ámbito es el método de medida. El método de medida es la descripción genérica de la secuencia lógica de operaciones utilizada en la medición. Como pista, tenemos que se mencionan las reacciones involucradas, que se puede ser una variante del principio de medida que se utiliza, por ejemplo, la potenciometría, o una recomendación de una entidad internacional como la Federación Internacional de Química Clínica. ¿Se recuerdan algún método de medida que utilizaron en bioquímica clínica de forma virtual o que lo hayan estudiado? Por ejemplo, le dijeron, vamos a medir las proteínas totales a través del método de Buret. Buret. Ahí tenemos un método de medida en base a un nombre oficial. O le pueden haber dicho, vamos a medir las transaminasas según la... ¿Nadie recuerda las transaminasas? Las transaminasas no. La glucosa la iban a medir a través de Somoyi. Y sí, Camila, Somoyi se podría aceptar que sería el método de medida, pero créeme que en los laboratorios clínicos ya no hacemos Somoyi. Pero se estaría usando la glucosa oxidasa peroxidasa como método de medida o la glucosa exoquinasa. La diferencia es que una está en el ámbito de los 540 nanómetros y la exoquinasa en el ámbito UV, quiere decir en los 340 nanómetros. Pero sí vamos identificando los métodos. ¿Consultas? No, profe, que cuando se mide la exoquinasa miden el NAT, el método de la Sí, exoquinasa. totalmente de acuerdo. Se genera un segundo pic de NAT reducido a NAT oxidado. Totalmente de acuerdo contigo, pero afortunadamente los equipos actuales hacen un blanqueo de la muestra reactiva antes de iniciar la reacción, por lo tanto elimina esa curva inicial del NAT reducido. Pero es efectivo. Todas las técnicas UV tienen la posibilidad de medir el NAT. Pero al mismo tiempo eso se ha subsanado con la nueva tecnología haciendo un blanco de la disolución reactivo muestra al tiempo cero de iniciada la reacción. Por tanto, una vez que se termina la reacción de punto fijo o punto final, solamente se mide lo que ha, valga la redundancia, reaccionado, ya sea produciéndose o eliminándose de la reacción. ¿Me parece? Sí, profe. Pero muy buena observación. Por lo tanto, lo que aquí este inserto describe como principio se asemeja más al método.
que es el de colesterol éster, hidrolasa y colesterol oxidasa. ¿Se fijan? Por lo tanto, los insertos, por mucho que nosotros confiemos en nuestros proveedores, siempre hay que ser muy críticos, al igual que ustedes, espero que sean en esta clase. Sean súper críticos y con toda la confianza del mundo. Y por último, tenemos el procedimiento de medida. Yo lo defino de forma muy sencilla, que el procedimiento de medida no es más que la receta. Es como la receta de cocina de cómo preparar cualquier alimento, queque, arroz, carbonada, cazuela, porotos granados, en donde es la descripción detallada de una medición conforme a uno o más principios de medida y a un método de medida dado, basado en un modelo necesario de medida que incluye los cálculos necesarios para obtener un resultado de medida. Siempre es importante que el procedimiento de medida sea lo suficientemente detallado para que un profesional lo pueda desarrollar. Obviamente, el procedimiento de medida no va a indicar cómo usar la micropipeta o cómo usar el equipo, sino que va a entregar la información relevante con los datos que se van a ir obteniendo. Por ejemplo, acá un procedimiento de medida para hacer una glicemia en un espectrofotómetro manual, como el que ustedes pudieron haber utilizado, en donde se aplica que está el baño termorregulado, el espectrofotómetro, pipeta automática y cronómetro. Muestra puede ser suero o plasma, la estabilidad, y el procedimiento es un ml de reactivo para el blanco, un ml del reactivo y 10 microlitros del patrón o calibrador. Ahí vamos a conocer la diferencia más adelante, y un ml del reactivo y la muestra. Y después ustedes, como bien saben, sacan el factor y hacen la multiplicación correspondiente. Si se fijan, en este procedimiento no se describe cómo usar el fotómetro, porque es parte de la formación de nosotros, o cómo manejar la micropipeta, porque también es parte de la formación. Consulta con estos tres primeros conceptos de principio, método y procedimiento. Perfecto. Por ejemplo, si yo les comento, si yo les digo, fotometría de llama, ¿sería principio o método? O Principio. procedimiento. Principio. Principio. ¿Perdón? Principio. Principio. Principio, fotometría de llama. Muy bien. Yo una vez trabajé con un fotómetro de llama. No fue la mejor experiencia, pero bueno. Ya. Este cuadrito yo lo adelanté un poquito porque involucra los conceptos generales. Como podemos ver, tenemos el color azul, el color verde y el color blanco. Y estos son los tipos de errores que tenemos nosotros en la medición. En una medición vamos a tener un error de tipo sistemático, que los vemos en el color azul o celeste, dependiendo de cada computador. Y el error sistemático es aquel que es constante y predecible en el tiempo. Es como si supiéramos que tenemos una regla, pero sabemos que esa regla, en vez de medir 20 centímetros, mide 21. Por lo tanto, mi error sistemático va a ser 1 centímetro. Y siempre voy a medir 1 centímetro más. Lo sé porque es constante en el tiempo y es predecible. Ese error sistemático nosotros lo podemos valorizar, lo podemos cuantificar a través de la expresión que se le llama sesgo. El sesgo se va a conocer como la expresión cuantitativa del error sistemático. Y la característica del desempeño se le conoce como veracidad. En el laboratorio clínico, para poder determinar un error sistemático, tenemos que hacerlo con un valor promedio. Quiere decir, medir muchas veces un mismo analito para poder descartar el error aleatorio. ¿Ya? ¿Alguna consulta con esta línea de error sistemático? Nos vamos a ir abajo. Nos vamos a ir ahora al error aleatorio. El error aleatorio se conoce como un error de tipo impredecible. O sea, no sabemos ni cómo ni cuándo va a ocurrir. El por qué algunas veces se puede lograr a dilucidar de forma bastante clara.
El error aleatorio presenta su característica de desempeño que ustedes lo conocieron muy bien, llamada precisión. Y la precisión va a depender en qué condiciones se esté midiendo para conocerlo como repetibilidad, precisión intermedia o reproducibilidad, que vamos a detallarlo más adelante. El estadígrafo de esta expresión cuantitativa se conoce como desviación estándar. Ahora, siempre como recomendación, trabajen, en vez de la desviación estándar, trabajar con el porcentaje de coeficiente de variación, que no es más que una normalización de la desviación estándar de acuerdo a la concentración llevada al 100%. Cuando nosotros presentamos en una cuantificación mi error sistemático y mi error aleatorio, he logrado observar cuál es mi error total. ¿Cuál es la diferencia que yo tengo de una cuantificación respecto a un valor verdadero o supuesto valor verdadero? Si yo logro calcular mi veracidad y mi precisión como característica de desempeño, conocemos la exactitud. Pero si a estos valores, a estas características, a estos conceptos de veracidad y precisión, le colocamos número, obtenemos nuestro sesgo y nuestros desvíos y podemos llegar a calcular la incertidumbre de medida, como así también el error total calculado. Vamos a ir reforzando cada uno de estos conceptos a medida que avance la clase. Pero me pareció muy interesante comenzar viendo cómo se relaciona el error sistemático con su desempeño de veracidad y el sesgo, que se mide normalmente en porcentaje. El error aleatorio con su concepto de precisión y a través de sus valores de desvío estándar o porcentaje de coeficiente de variación. Y finalmente el error total con su concepto de exactitud y su valor de incertidumbre de medición. ¿Ya? Partamos con el primero. La precisión. La precisión se puede definir como la proximidad de muchas mediciones respecto a un valor medio. Así lo podemos ver. Ahora, la pregunta que hay que inmediatamente hacerse es si ese valor medio es el valor verdadero. No, necesariamente no. La precisión solamente va a ver cómo se comporta una secuencia, varias mediciones, independiente de que estemos cerca o lejos de un valor verdadero. Estas repetición de mediciones se pueden hacer bajo distintas condiciones. Como nota, en los FIM, se dice que es habitual que la precisión de una medida se exprese numéricamente mediante la desviación típica, que nosotros los conocemos acá en Chile más como desviación estándar, la varianza, que es el cuadrado, y los coeficientes de variación. La precisión se utiliza para definir la repetibilidad de la medida. Por ejemplo, este cuadro de acá es bastante preciso, pero está muy lejos de su valor verdadero. Si queremos medir precisión, este es el mejor método, pero vamos a entregar siempre los resultados desviados respecto al verdadero valor. La precisión como proximidad, a ver, uy, ¿cómo que se? Ah, no, acá está. La precisión, a ver, disculpe, precisión de medida y la precisión como concepto es la proximidad. Condiciones específicas que nos pueden llevar a que sea una repetibilidad, una precisión intermedia o reproducibilidad. Depende de cómo nosotros hemos realizado esa secuencia de mediciones, obteniendo ya sea una desviación estándar, un porcentaje de coeficiente de variación o una varianza al final de esas mediciones, va a recibir el nombre, el calificativo de repetibilidad, precisión intermedia o reproducibilidad. La repetibilidad ocurre cuando yo hago n mediciones siempre bajo las mismas condiciones. ¿Cuáles podrían ser esas condiciones? Mismo lugar de medida, mismo operador, mismo lote de reactivo, mismo equipo, misma corrida analítica,
corrida analítica definámosla por mientras en el día. Una corrida analítica la vamos a definir como un día de trabajo. Todo exactamente igual. Y eso lo vamos a conocer como repetibilidad. Hacer n mediciones de forma repetidas, ¿ya? Bajo exactamente las mismas condiciones y en el mismo día, en la misma corrida analítica. Para después tener el concepto de precisión intermedia, que es cuando mantenemos algunas condiciones iguales y otras distintas. Incluye el mismo procedimiento de medida, ¿se acuerdan? Procedimiento de medida, por ejemplo, en la glucosa exoquinasa y la glucosa oxidasa peroxidasa, el mismo lugar, por tanto, estamos hablando del mismo equipo, y mediciones repetidas con el mismo objeto similares durante un amplio periodo de tiempo, o sea, a través de meses, incluso años. Pero que pueden incluir ciertas variaciones como son operador, calibrador, material de control y lote de reactivo. Y también se le conoce a la precisión intermedia, precisión interserial, o sea que se hace en distintas series. Y la reproducibilidad es el grado de concordancia entre resultados de mediciones del mismo mesurando realizadas en diferentes condiciones. Así que aquí podemos mezclar todas las glicemias de todos los equipos con todos los principios. Perfecto. ¿Alguna duda con estos tres conceptos? Repetibilidad, precisión y reproducibilidad. Atento. Profe, Dígame. en el caso de la precisión intermedia, la variabilidad, o sea, las variaciones, perdón, que ocurren son creadas por la misma persona, o sea, me refiero a que son aleatorias o no, uno las coloca estas variaciones. Las variaciones, cuando hablamos de condiciones diferentes, hablamos de las propias del trabajo. Nosotros trabajamos principalmente la precisión intermedia, puesto que, imagínense, Camila, que usted está en un laboratorio, ¿ah? Y en ese laboratorio, en el área de química, el día lunes trabaja usted, el día martes va a trabajar Francisca Núñez, el día miércoles va a trabajar Daniela Martínez y el día jueves va a trabajar Antonia Espinosa. Entonces, cada una de ustedes va a ir trabajando un día. Ojo, doy ese nombre porque me aparece acá en la barra. Y ahí ustedes van a trabajar, primero, en condiciones de días distintos, van a trabajar operadores distintos y probablemente también vayan a haber cambios de lote de reactivo porque vamos a trabajar por mucho tiempo. Pero se va a mantener exactamente igual el procedimiento de medida, el equipo de medición y las condiciones generales de esa obtención de información. Por lo tanto, a eso se le conoce como precisión intermedia o precisión interserial. ¿Por ahí, Profe, Camila? una consulta. Scarra, Sí, cuénteme. profe, gracias. Cuando se mide o se evalúa un método en diferentes laboratorios, ¿eso es reproducibilidad? Correcto. Cuando usted no tiene en consideración ni el principio de medición ni el método y junta todos los datos para analizarlos, se le llama reproducibilidad. Por ejemplo, si tomamos un laboratorio del norte de Chile, que normalmente es muy abundante en la química seca, porque hay escasez de agua, normalmente ellos trabajan con ion selectivo, que son unos pequeños cassettes en los equipos Vitro principalmente. Ellos tienen un principio de medición distinto, así como acá en la zona central están los equipos de química húmeda, que sería otro principio de medición a través de la fotometría. Inclusive es más, asumamos que también incorporamos los datos o sumamos los datos de los point of care, de los hemoglucotest que se hacen con el dedo y también los sumamos. Y ahí vemos cómo está la reproducibilidad de los resultados. Exactamente, Scarlett. Si son distintos laboratorios, distintos equipos, distintos principios, distintos procedimientos de medición y se juntan todos los datos para analizarlos como uno, el concepto correcto es reproducibilidad.
Claro, como si se utilizara una misma muestra en los distintos laboratorios para identificar si da el mismo resultado, sería reproducibilidad. Correcto. De hecho, Muchas yo gracias. por el año 2009, no, 2010, 2011, hice un estudio de reproducibilidad a nivel regional. Y efectivamente, un laboratorio que trabajaba con química seca presentaba un sesgo, siempre tenía un desvío sistemático, pero era propio del equipo. Profe, ¿y cómo se evalúan? ¿Cómo se mezclan esos datos? Ah, Con tanta está adelantando diferencia? bastante, Matías. Ay, ya, Pero entonces espero. es muy interesante porque normalmente cuando tú quieres saber cómo es tu comportamiento, tú te comparas con tus pares y primero evalúas cuánta es tu dispersión con respecto a la dispersión de tus pares. O sea, si yo tengo un coeficiente de variación de 1.3 y juntando todos mis pares el coeficiente de variación es 1.7, puedo decir que estoy bien. Porque bajo mis condiciones es evidente que debo esperar una dispersión menor que la de mis pares en conjunto. Al revés, si mi coeficiente de variación es mayor que la de mis pares, estoy mal. ¿Cómo se puede medir también? Vamos a revisar en la segunda parte de la clase de hoy, que lo podríamos hacer a través de 1/3 el error total máximo permitido, que sería según el criterio que podamos utilizar. Pero muy buena observación. Se puede medir. Y si se puede medir, se puede evaluar, que es fundamental. Ya, profe, gracias. Bueno, las fórmulas generales que se usan son la media, el promedio que ustedes ya lo conocen, que vendría siendo la mejor estimación de un valor verdadero. La deviación estándar o deviación típica, que es una medida cuadrática del valor con respecto a la media. Y esto normalmente nuestros datos se grafican en una curva gaussiana, también llamada la normalizada. No ocupamos ni triangulares ni cuadráticas. Y obviamente tenemos el coeficiente de variación, que para mi gusto es el mejor exponente de la precisión, en estricto rigor la imprecisión. ¿Ya? Es el mejor componente ya que lo normaliza. Luego pasamos al segundo eje, ¿se acuerda el azul? La veracidad. La veracidad como concepto se define la proximidad entre la media de un número infinito de valores medidos y un valor de referencia. Y aquí vamos a ver una gráfica que, por favor, vamos con todas las buenas concentraciones para lograr tomarla. Ay, perdón, me adelanté, parece, a lo que yo pensaba. Disculpen. Error aleatorio, error sistemático, error de medida. Ahí está ya. Ya, ahora me ubiqué en la clase. Y vamos aquí. Y entonces, la veracidad me importa que el promedio de todos mis datos se acerque al valor verdadero, que es lo que observamos acá. Si sacamos el promedio de todos esos datos y los unimos en un punto central, que estaría por aquí, estaríamos diciendo que es un método veraz. Que estamos hablando de que tiene muy poco error sistemático. Luego viene el concepto de exactitud, que es la proximidad entre un valor y mi valor verdadero. También se le conoce como error de medida. Esta exactitud puede ser absoluta, en donde yo resto o sumo la diferencia, o relativa si lo divido por el valor verdadero. Acá hay una aclaración bastante tajante en el vocabulario internacional metrológico, al decir que la exactitud de medida no se debe utilizar en lugar de la veracidad, ni la precisión, tampoco como exactitud. ¿Ya? Vamos a hacerlo nuevamente los alcances y diferencias. La exactitud es la proximidad entre un valor y mi valor verdadero. Un valor. Por lo tanto, la diferencia que yo tengo entre mi valor verdadero, mi valor calculado y mi valor verdadero contiene los dos tipos de errores, el error sistemático y el error aleatorio. La veracidad es cuando un promedio de determinaciones se juntan, forman un valor y ese se ve con respecto al valor verdadero. ¿Ya?
Esta diferencia es el error sistemático, ya que por definición un promedio no tiene error aleatorio. Y la precisión es la dispersión de los valores alrededor de un valor central que puede estar o no cerca del valor verdadero. Por lo tanto, tenemos que este método podríamos decir que es preciso y es veraz, por lo tanto, es exacto. El error aleatorio de medida es un componente del error en mediciones repetidas de manera impredecible, y esto se asemeja al error aleatorio. El error sistemático es el componente del error de medida que es predecible, constante en el tiempo y predecible. El valor de referencia para un error sistemático es un valor verdadero, un valor medido de un patrón cuya incertidumbre es despreciable. Y el error de medida es la diferencia entre una determinación y este valor verdadero. Contempla los dos tipos de errores y se puede calcular con distintas fórmulas. Nuevamente esta gráfica, en donde vamos a volver a repasarla, pero antes vamos a ver esta diapositiva a la que quería llegar. Como pueden ver, acá tenemos un comportamiento gaussiano de muchas cuantificaciones. ¿Ya? En este eje de acá está el valor verdadero. O sea, lo que realmente deberíamos medir podría ser 127. Perdón. Polígrafo. A la verga, tengo que hacer. Entonces, si yo tengo X determinaciones, muchas determinaciones, y estas determinaciones la transformo en una curva gaussiana, y acá está mi valor verdadero, podría decir que la diferencia entre la media, mi promedio de determinaciones respecto a este valor verdadero, es el error sistemático. Porque mi media, por definición, no tiene error aleatorio. Si yo tomo una cuantificación, como la que está acá, y la llevo con respecto a mi error de medida, y le resto el error sistemático, podríamos insinuar que este es el error aleatorio. Y finalmente, la diferencia entre este resultado individual, que no es un promedio, respecto al valor verdadero, se le conoce como error de medida. Por ende, si volvemos acá, tenemos que el error sistemático es constante en el tiempo, su característica de desempeño se conoce como veracidad y se puede medir a través del porcentaje de sesgo, que sería la diferencia entre un promedio de determinaciones con un valor verdadero. El error aleatorio, por su parte, su desempeño en la precisión, que va a depender de las condiciones, que ya lo vimos que podía ser precisión, repetibilidad intermedia o reproducibilidad. Y para esto nosotros medimos las desviaciones estándar, varianza y o coeficiente de variación. Cuando yo tengo error sistemático y error aleatorio, se transforma en error total de medida, que es la diferencia entre una medición y mi valor verdadero. Si tenemos la veracidad y la precisión, conocemos la exactitud, y si tenemos el sesgo y desvío estándar, se conoce como incertidumbre. Y esto es lo que acabamos de ver también acá graficado. Si yo tengo un promedio de determinaciones y lo comparo con mi valor verdadero, es mi error sistemático. Por lo tanto, es la veracidad. Si tengo un resultado al cual yo le quito el error sistemático, me queda el error aleatorio. Y este valor, que es la sumatoria del error aleatorio con el error sistemático, se le conoce como error de medida.
el cual puede ser relativo o absoluto. Profe, ¿y el error de medida sería el error total que explicó? Correcto. Sería el error total. Nosotros vamos a conocer dos conceptos: el error total calculado, que se hace a través de una fórmula, y el error de medida o error total de una cuantificación, que es donde estaría implícito el error sistemático y el error aleatorio. Profe, Cuénteme, Matías. ¿y qué relación tiene el error de medida, por ejemplo, con la exactitud? El error de Porque, medida con la exactitud es que acá tienes que es un tipo de error y la exactitud es como tú la caracterizas. ya, Y la incertidumbre vendría siendo el valor. A ver, por ejemplo, tipo de error, concepto, valor. Tipo de error aleatorio, concepto de la precisión, el valor, cómo lo vamos a cuantificar, cómo vamos a poder hacerlo más tangible, cómo vamos a poder evaluarlo, desviación estándar. ya. Ya, profe. Gracias. De nada, Matías. Emanuel. No, ya. Entonces, ya conociendo los conceptos básicos fundamentales, comenzamos a ver que los laboratorios en Chile y en todo el mundo deberían usar procedimientos validados. ¿Ya? Y nosotros en el laboratorio clínico debemos realizar posteriormente otro proceso que se llama verificación. Entonces, la validación es la verificación de que los requisitos especificados son adecuados para el uso previsto. Y aquí tenemos, por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, un protocolo de validación, que en este caso es de la empresa Roche, en donde dice que las características del análisis son los rangos de medición de bajo nivel, de alto nivel y el límite de detección. Las especificaciones son las distintas concentraciones y van viendo, por ejemplo, función decreciente en RRAM. Esto quiere decir que se coloca una concentración alta y una concentración baja para ver lo que se llama carryover. Acá vemos, por ejemplo, la imprecisión intracorrida, en que debe tener un coeficiente de variación menor al 3%. Tenemos los resultados y tenemos el coeficiente de variación. Por ende, ellos dicen que el desempeño, que los requisitos especificados son un coeficiente de variación menor a 3%. Y su coeficiente de variación siempre menor a 3%, por lo tanto cumple con las especificaciones. Después hacen también los diseños experimentales para evaluar la imprecisión en interdías. Y ahí su coeficiente de variación lo establecen en 4%. La imprecisión total en 4%, vemos el desempeño. La recuperación en materiales de control, el 100% más menos 10. Método de comparación a través de regresiones de Passing-Pavlov, que dice que debemos tener una pendiente de 1 más menos 0.05, una intercepción con el eje Y de 0,15 más menos y una coeficiente de correlación mayor o igual a 0.975. Evaluaron la estabilidad del reactivo bordo de 8 semanas y se establece que las curvas de calibración deben ser en cada lote. Y ellos pues siguen validando. Lo que queremos aquí, el objetivo principal es que toda empresa que llegue a nuestro laboratorio a ofrecernos un sistema de medición, equipo, reactivo, calibrador y control, debe venir validado a través de un protocolo como este, en donde ellos nos digan que el requerimiento para este método fue tal, el resultado de nuestros diseños experimentales fue este, y cumplimos. Por lo tanto, le venimos a vender un método, le venimos a vender un sistema de medición validado. Pero eso lo concretó él en su laboratorio, bajo sus condiciones. Y nosotros debemos verificar a través de evidencias y a través de datos objetivos que bajo nuestras condiciones también vamos a lograr ese desempeño. Y acá tenemos la verificación.
En la confirmación de que satisfacen las propiedades de funcionamiento, declararán los requisitos en la etapa de validación. Y estos requisitos pueden ser tanto del fabricante como entidades internacionales. Algunos requerimientos que nosotros deberíamos solicitar a nuestros proveedores son la linealidad, que es la concentración máxima, la precisión en los conceptos de reproducibilidad y repetibilidad y precisión intermedia, la veracidad, se recuerda que se relaciona con el error sistemático, el límite de detección y el límite de cuantificación, definiciones que ya discutimos un poquito en la primera clase, selectividad, sensibilidad analítica, intervalo de trabajo, incertidumbre, robustez y correlación con métodos de referencia o con métodos usados anteriormente. Esto es lo que nosotros deberíamos observar, cosas más, ojalá que menos, en nuestros insertos de reactivos de aquellos proveedores que han hecho sus pruebas de validación. Los requerimientos de los métodos acá son extraídos de estas tres entidades, la Mexicana de Acreditación, la CENAM y del Instituto de Estandarización de los Laboratorios Clínicos de Estados Unidos. Poquitas cosas, la entidad mexicana de acreditación, gestión privada mexicana que ayuda a los laboratorios clínicos de conformidad. La CLCI, que es estadounidense, que es la referente a nivel nacional, nació en 1967 y actualmente se puede decir que la más validada y la que más guías o la que más, ¿cuál es el concepto que ocupan ellos en sus protocolos? La que más protocolos presenta para hacer estudios en cuanto a desempeños de los métodos. Y aquí vamos a partir con algunas definiciones. La linealidad es la capacidad de proporcionar resultados directamente proporcional a la concentración del analito. Eso lo conocemos y ustedes lo hacen constantemente cuando calculan en el eje X la concentración, en el eje Y la absorbancia y sacan una línea recta. Lo que vemos, concentraciones asignadas, concentraciones ensayadas, nuestra curva obtenida, que ojalá siempre sea una línea recta. Pero puede ser que mi curva de calibración o mi curva de comparación no sea una línea recta. Se puede dar también logarítmica, pero no quiere decir que sea clínicamente inútil. Por ejemplo, si yo tengo una ecuación de orden 1, en donde no tengo exponenciales, es estadísticamente lineal, el orden de lineal es 0, es clínicamente lineal, sí, es útil. Pero si tengo ecuaciones en las cuales tengo logaritmos, ya sea a la segunda potencia, a la tercera o la cuarta, ¿es estadísticamente lineal? No, porque puede ser. Pero si mi error total en los puntos más distantes resulta ser menor que el 50%, sigue siendo clínicamente lineal. O sea, se puede utilizar para cuantificar muestras de pacientes. Si resulta que ese error es mayor al 50%, ya no es clínicamente lineal. La precisión, que ya lo conocimos, la proximidad con respecto a un valor medio. Están los conceptos de repetibilidad, precisión intermedia y reproducibilidad. La repetibilidad, ya lo vimos que eran todas en las mismas condiciones, y la precisión intermedia en cambiando algunas condiciones propias como son operador, lote de reactivo, día o jornada de trabajo. La reproducibilidad, como muy bien lo comentó su compañera, vendría siendo cuando se compara, independiente del laboratorio, del principio de medición, del método de medición que estén utilizando. Acá estos dos conceptos bastante interesantes: el límite de detección y el límite de cuantificación. El límite de detección es la concentración mínima de un analito que está en la muestra, en la matriz, que puede ser detectada, pero no cuantificada. O sea, podemos decir que está presente, pero no podemos decir en cuánto. Esto es útil cuando ustedes necesitan saber un resultado si es positivo o negativo. Por ejemplo, pregunta: ¿consume benzodiazepina? Sí.
Listo, necesito saber solamente el límite de detección. El límite de cuantificación es aquel valor de concentración mínima que puede obtenerse con una imprecisión aceptable. Por ende, si tengo una imprecisión aceptable, quiere decir que yo lo puedo reportar, que yo lo puedo informar, y aquí la pregunta cambia. Por ejemplo, ¿el paciente presenta plomo en su sangre? Sí, sí presenta plomo. ¿Esa concentración de plomo es tóxica neurológicamente? Si solamente conozco mi límite de detección, no voy a poder responder esa pregunta. Si tengo mi límite de cuantificación y tengo una imprecisión aceptable, puedo decir que la concentración es X, y con X sí causa daño neurológico. Esa es la diferencia entre un límite de detección y un límite de cuantificación. La selectividad se conoce como la propiedad del sistema de medida, hablamos del equipo reactivo, que empleando un procedimiento de medida especificado, por lo que el sistema proporciona valores medidos para uno o varios mesurando que son independientes entre sí o de otras magnitudes existentes en el fenómeno, cuerpo o sustancia en estudio. Por ejemplo, nuestros métodos de laboratorio presentan interferencia, y esa interferencia vendría siendo el antagonismo de selectividad. Por ejemplo, me imagino que a ustedes le comentaron que una muestra lipémica con muchos triglicéridos no puede cuantificarse en muchos exámenes, porque el método no presenta la selectividad necesaria de poder reconocer solamente esos otros analitos. El concepto de sensibilidad, que también lo repasamos someramente, por eso la clase 1 yo quería que estuvieran presentes para más que nada familiarizarse con estos conceptos, hace alusión en la relación entre la señal obtenida de un sistema de medición y la concentración del analito. Resumiendo un poco, es la pendiente, Lamentablemente, la sensibilidad no es la mínima concentración que puede medir un sistema de medición. No, eso vendría siendo el límite de cuantificación. La sensibilidad es la capacidad de respuesta que tiene el sistema de medición frente a cambios de concentración en todo su rango de linealidad. El intervalo de trabajo es un rango en donde, en base a las concentraciones, podemos garantizar que los resultados que entregamos son correctos. En otras palabras, que hay una respuesta lineal. Y la robustez de un método alude a la capacidad de que pequeños cambios, ya sea del entorno, de la electricidad, del procedimiento, de los reactivos, no afecte los parámetros de medición, que no presente desvíos. Y aquí es bastante interesante, hablando de robustez. Estaba conversando con uno de los tantos proveedores y me dice que ellos instalaron un equipo a, voy a decir una cifra al azar, 3.800 metros de altura. Pero el sistema de medición no era robusto porque le afectó esa altura. No así un equipo que era más antiguo, con tecnología más antigua, pero súper bueno, y ese no le afectó absolutamente nada a la altura. O sea, el equipo antiguo presentaba una mayor robustez que este equipo más moderno. Y la incertidumbre de medición es el parámetro asociado a un resultado y va en una dispersión en donde probablemente se encuentre el valor verdadero. En otras palabras, es el más menos después de la cuantificación. Chicos, consultas, consultas y más consultas. Sobre cualquier concepto que hayamos revisado. La primera parte vimos lo que hacía referencia a ¿dónde está esta gráfica que me gusta mucho porque es muy explicativa? Ahí está. Al tipo de error, que puede ser aleatorio y sistemático, que ambos, cuando se juntan en una medición, forman el error de medida. Su característica de desempeño se le conoce como veracidad, exactitud y precisión. Y la expresión cuantitativa, el valor con el cual yo voy a trabajar, va a ser el sesgo,
la incertidumbre de medida y la desviación estándar, que yo les recomiendo siempre trabajarla como porcentaje de coeficiente de variación. En la segunda parte de esta presentación trabajamos principalmente en lo que es la validación, que es un proceso en donde lo hacen los laboratorios fabricantes, que verifican que se cumplan los requisitos especificados. Vemos un protocolo o los resultados de una validación de parte de un proveedor, que en este caso es Roche, en donde establece las especificaciones, desarrolla las mediciones y aplica el criterio si está o no cumple con las especificaciones planteadas. Y finalmente vimos varias definiciones que deberíamos ver en un inserto de distintas entidades, como es la linealidad, la cual puede ser estadística o clínica. Si es estadística, por defecto es clínica. Si es no estadística, hay que evaluar los niveles de error total máximo permitidos. Repasamos nuevamente los conceptos de precisiones. Hablamos sobre el límite de detección, como la cantidad de analito que está en una matriz que arroja una lectura distinta a 0, y cual me otorga la confianza de decir está presente, versus el límite de cuantificación, que es cuando yo puedo ya entregar un valor. Hablamos de la selectividad, que es la capacidad de mi sistema de medición que no me afecte los otros analitos cuando hago la medición. Hablamos de la sensibilidad, que vuelvo a insistir, para esta clase no es la concentración mínima de un analito, sino que es el cambio de lectura que hace mi sistema de medición por pequeños cambios de la concentración. Hablamos del intervalo de trabajo, que es este rango en donde yo obtengo desde mi límite de cuantificación hasta mi límite de linealidad y puedo entregar resultados de forma clínicamente útil y confiada. De la robustez, en donde pequeños cambios del procedimiento no me afectan el desempeño de mi sistema de medición, y de la incertidumbre de medida como el más menos después del valor. Consultas, consultas y más consultas. Profe, Cuénteme, Matías. mi consulta es con el término de robustez. Perfecto. Va a referir, porque habla de procedimiento, entonces va referido, por ejemplo, tanto al equipo como al método utilizado. Perfecto. Muy buena observación, Matías. Hace referencia principalmente al sistema de medición, al procedimiento analítico completo. El procedimiento analítico completo comprende equipos, reactivos y calibrador. Entonces, muy buena Ya, observación. profe. Por ejemplo, fíjate que hay un ejemplo bastante interesante de robustez con los automóviles cuando conducen a nivel del mar o comienzan a subir la montaña. Como hay menos oxígeno, algunos autos son más robustos, por lo tanto no le afecta esa baja de oxígeno. Otros Claro. autos serían Otros menos se chupan. robustos. El concepto se chupan, sí. Sí, sí. Ahí tú puedes ver que auto más robusto, y fíjate que para los sistemas de medición, imagínate que ahí tú tienes el equipo que es el auto, no sé, los reactivos que es la benzina, el aceite, los sustratos, y el operador, digamos que el conductor. Acá lo mismo, llévalo a un equipo analítico, colócalo a nivel del mar, que trabaja perfecto, lo colocáis a 3.800, 4.000 metros de altura, y el equipo no es robusto, porque no logró tener el mismo desempeño. Entonces, Claro. un equipo sería de mayor calidad si tiene mayor robustez, ¿te podría decir? Siempre y cuando, dónde y cómo lo va a utilizar. Es que eso no me queda claro. ¿Para qué se utiliza este indicador de robustez? A ver, si yo quisiera hacer una técnica a 3.800, 4.000 metros de altura, optaría por un equipo más robusto que preciso y exacto. Si lo estoy trabajando en condiciones ideales, a 300 metros sobre el nivel del mar, con buena condición de agua, con buenas condiciones de electricidad, voy a preferir un equipo más preciso y exacto que robusto. La selección del equipamiento, la selección de los métodos, siempre va a depender del entorno y de los objetivos que usted se plantee, Scarlett. Por ejemplo, química seca, que en el norte de Chile funciona impecable,
presenta una muy buena robustez bajo esas condiciones, esa robustez la pierde cuando se instalaron hace 4 o 5 años en la clínica Magallanes en Punta Arenas. Los equipos dejaron de ser robustos bajo esas condiciones. Profe, Cuéntame. entonces la característica de robustez cambiaría según cambian los factores del ambiente. La característica de robustez del método sigue siendo no robusto, lo que cambia es el entorno. Lo que tal vez me expresé mal es que depende de donde yo quiera trabajar, necesito evaluar mi equipo si es robusto o no robusto bajo esas condiciones. Por ejemplo, la química seca no es robusto, no es una técnica robusta para trabajarla en la clínica Magallanes, parece que está en Punta Arenas, pero sí es un sistema robusto para trabajarlo en el norte de Chile. Con respecto a la altura, si no me equivoco, el equipo que resultó ser muy robusto para poder trabajarlo en altura fue el Inmulite, y no así los Centauros de la empresa Siemens, que lo tuvieron que traer para abajo. En sí, un sistema de medición es robusto si usted le cambia las condiciones y sigue trabajando en excelente desempeño, con muy buen desempeño. Pero la interpretación también puede ser inversa, que pierde robustez bajo ciertas condiciones. ¿Por ahí, Luisa? Sí, profe, gracias. Gracias, Scarlett. Cuénteme. Profe, gracias. No, eso mismo que me quedó más claro. Fíjate que cuando nosotros acá en Chile, por lo menos, si tú te fijas, somos una larga y franja, una angosta y larga franja de tierra, no tenemos condiciones muy extremas en estas zonas. Pero, por ejemplo, los mismos proveedores han segmentado sus clientes. Por ejemplo, para el norte, yo diría ya desde en Arica, Iquique, hay muy pocos equipos de química húmeda. Hablamos de Roche, de Valtec, de Siemens, porque las condiciones de agua no son buenas y los equipos no funcionan bien. Para el extremo sur no entra la química seca porque las condiciones ambientales no se la permiten. Por lo tanto, no existe el método o el sistema de medición 100% robusto. Pero sí hay algunos que van a funcionar de forma transversal mejor que otros. Profe, Cuénteme. en la linealidad, cuando la curva era logarítmica, para poder usarla tendría como que si es ascendente tendría que ascender en la misma cantidad todo el tiempo. ¿O cómo No era eso? necesariamente. No necesariamente. A ver, vamos a ver si podemos hacer un dibujito y que se entienda. Aquí mismo lo vamos a hacer porque tenemos más espacio. Bolígrafo. Por ejemplo, asumamos que tengamos una ecuación así. La verdad nunca se dan así. Normalmente nosotros tenemos curva logarítmica de 5 o 6 puntos, que pueden ser así, o pueden ser, eso sí, eso es para allá, la otra es para acá. Así. Así se dan normalmente nuestras curvas cuando está apareciendo o desapareciendo algún componente. Lo que ellos me dicen es que si yo tengo mi valor acá, y el valor que debería dar es este, la diferencia que hay entre esa medición y esta medición no puede ser superior al 50% del error total máximo permitido. Si esa diferencia que hay acá en este punto de concentración es mayor al 50%, esta es una curva que clínicamente no es útil. Pero si esa diferencia resulta ser menor al 50%, es clínicamente útil, pero no estadísticamente lineal. Profe, Ay, ¿pero y- qué compara para poder ver el 50%? Eso no lo entiendo. Ya, perfecto. Yo tengo, por ejemplo, unas muestras que me enviaron de una empresa X y que están certificadas. Me dice que la muestra 1 tiene una concentración de 50. La muestra 2 tiene una concentración de 100. La muestra 3 de 200. Y la otra tiene 250. Yo coloco estos puntos
¿ya? En el eje X, porque vendría siendo mi variable fija, 50, 100, 200, 250, y en el eje Y coloco mis concentraciones. Obviamente, el comportamiento, si yo hago la línea de tendencia, no va a ser lineal, sino que va a ser logarítmica, porque las concentraciones se van a comportar así, recuerdo la absorbancia. Y acá yo tengo que evaluar si mi diferencia resulta ser mayor o menor, considerando también la absorbancia, al 50% del error total máximo permitido. Ah, ya, profe, ya entendí. Muchas gracias. No se preocupe, para eso estamos. Yo no tengo problema con el tiempo. Si necesitamos estar todo acá, vamos a estar todo acá. Pero para nosotros normalmente nos llega ya estos trabajos de linealidad, ya sea clínicamente lineal o no estadísticamente, ya nos llega hecho este trabajo. Nosotros solamente hacemos procesos de verificación. Chicos, las 20 horas, ¿hacemos nuestro break? ¿Les parece? Sí. Propuesta de hora de Bueno, reencuentro. 10 minutos. Comenzamos ahora la segunda etapa de la clase de hoy, que es verificación de los procedimientos de exámenes cuantitativos. ¿Ya? ¿Se escucha bien, cierto? sí, profe. Sí, profe. Súper, ya. Vamos a ver ahora lo que es la verificación. ¿Se recuerdan que hablamos de las definiciones de validación, que es el cumplimiento de los requisitos que ha establecido el fabricante para su sistema de medición en cuanto a la linealidad, precisión, veracidad, recuperabilidad, etc.? Y eso lo hace él en su laboratorio, bajo sus condiciones, y nosotros en nuestras condiciones debemos hacer un proceso de verificación de estos procedimientos, de estos sistemas de medición que ellos tienen. Entonces, para poder nosotros hacer una verificación de los sistemas de medición en nuestros laboratorios bajo nuestras condiciones, primero debemos tener un método que haya sido validado. De lo contrario, no tiene ningún sentido hacer una verificación. E idealmente, contar de parte del laboratorio fabricante los datos y resultados de la validación, para que nosotros, en nuestra dependencia, llevemos a cabo la verificación correcta de los métodos, bajo nuestras condiciones, evidentemente. Idealmente, un proceso de validación debería contemplar a lo menos la linealidad, concepto que ya revisamos, precisión en sus distintas condiciones, bajo sus distintas condiciones, hablamos de repetibilidad, precisión intermedia y reproducibilidad, si es posible, la veracidad, el límite de detección, selectividad, en donde principalmente nos van a decir los interferentes, la sensibilidad analítica, que normalmente se mide en concentraciones por unidad de absorbancia, el intervalo de trabajo, la especificidad analítica e incertidumbre. Antes de poder realizar la verificación de los sistemas de medición en nuestro laboratorio clínico, debemos llevar a cabo calibraciones analíticas, ¿cierto? Y llevar estos procedimientos cuando estén los sistemas, digámoslos, asentados, cuando ya estén normalizados y no haya cambios mayores que realizar. La verificación de los parámetros se deben ejecutar. Esto lo voy a hacer de forma bastante práctica. Normalmente muy pocas veces se hace. Porque la verificación en estricto rigor se debería desempeñar o realizar previo al análisis de las muestras de los pacientes. ¿Ya? O sea, antes de analizar una muestra de pacientes se deberían haber verificado los métodos. Además de hacerlo cada vez que hay algunos cambios mayores. Por lo tanto, el protocolo de la Entidad Mexicana de Acreditación, que es el que vamos a revisar hoy,
Dice que la verificación debe hacerse a lo menos en la linealidad, la precisión, la veracidad y la incertidumbre, que nosotros en esta etapa, comenzando, no lo vamos a abordar. Para poder hacer la linealidad, se debe evaluar el intervalo analítico que dice el inserto. Por ejemplo, el inserto puede decir que la glicemia es lineal hasta 800 miligramos por decilitro. Y dentro de ese rango debemos nosotros verificar la linealidad. Así como también dice que el límite de cuantificación son 2 miligramos por decilitro. Por lo tanto, nuestra linealidad la podríamos medir entre los 2 miligramos por decilitro y los 800 miligramos por decilitro. Si bien nuestro proveedor nos va a decir que lineal hasta 800, nosotros en nuestro laboratorio clínico debemos ejecutar el proceso de verificación de que esto es así. ¿Cómo se realiza? A través de un experimento de linealidad de una serie de muestras con concentraciones conocidas. Estas muestras que vamos a verificar, que no es más que la linealidad, pueden ser muestras de patrones o muestras de referencia, muestras certificadas, pueden ser muestras de pacientes, pueden ser muestras de controles y muestras de calibración. Lo que sí es sumamente importante, que las muestras sí o sí toquen los valores clínicamente críticos o de decisión clínica que va a utilizar el profesional clínico, valga la redundancia, en su box de atención. Si hablamos, por ejemplo, de la glicemia, ¿cuáles son las concentraciones o concentraciones aproximadas a qué valor que sí o sí deberían estar dentro de este estudio de linealidad? ¿Cuáles deberían ser esas concentraciones? ¿Y por qué? 90, 90, señorita Isidora. ¿Y por qué podría ser 90? porque se supone, o sea, no se supone, es que entre 60 y 99 es un valor normal de glicemia. Entonces Mira. 90 es un paciente común y corriente. Perfecto, muy buena observación. Ahora, si lo ajustamos y lo llevamos un poquito más a los niveles de decisión clínica, ¿cuáles serían, Isidora? 126, 60 para Correcto. la hipoglicemia, Correcto. 126, 60 o 40 para la hipoglicemia. ¿Quién más aporta? En la glicemia postcarga, por ejemplo. 200. 200, exactamente. Y ahí comenzamos a ver cuáles son los niveles de decisión clínica. Esos valores sí o sí deben estar dentro del rango de linealidad. Muchas gracias, Isidora. Entonces veamos cómo es el procedimiento. Primero, se debe tener disoluciones patrones, en realidad cualquier muestra que tenga su valor cuantificado, ojalá en 5 niveles de concentración y como mínimo 4, y deben hacerse, en caso de hacerse con más de 5, no existe restricción alguna. O sea, necesitamos a lo menos 4 muestras con concentración conocida. Estas muestras, como lo comenté ya en una diapositiva de prueba, pues previa, puede ser material de referencia certificados, calibradores, suero control o muestra de pacientes. Normalmente nosotros utilizamos muestras de pacientes. Debemos preparar las disoluciones o las muestras de acuerdo a la siguiente tabla, en donde M1, la muestra 1, es la concentración baja, ojalá muy cercana al límite de cuantificación, y la muestra 2 es una concentración alta. Y se van usando según esta gráfica. Idealmente, cada una de las muestras las vamos a medir 3 veces para poder sacar un poco el error aleatorio. Recordemos que siempre debemos tener un volumen según lo que va a pipetear nuestro sistema de medición, más el volumen muerto, que es aquel que no alcanza a tomar. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a obtener las medias de concentración de la actividad de acuerdo a la tabla.
Y vamos a construir una gráfica bastante sencilla, en donde en el eje X va a estar el valor TO, el valor real, el valor medido, el que nosotros lo tomamos como referencia, y en el eje Y va a ir el promedio de nuestras tres determinaciones. Como sabemos que tenemos la concentración de la muestra 1 y tenemos la concentración de la muestra 4 o 5 y hacemos mezclas que son estadísticamente proporcionales, vamos a conocer la concentración. Graficamos las coordenadas y lo que nos pide la EMA para poder verificar el método es que el coeficiente de correlación simple, el R que ustedes ya conocen, debe ser menor a 0.9, perdón, mayor, debe ser mayor a 0.995. Vamos a verlo gráficamente. Tenemos un método en que el rango de linealidad, o este sería el intervalo de trabajo en estricto rigor, los valores clínicamente significativos son menor a 40 para una hipoglicemia, menor a 100 o 100 para lo que es la glicemia basal, entre 100 y 126 para las decisiones clínicas de una segunda glicemia en esas concentraciones, mayor a 126 y 200 con la poscarga. Esto vendría siendo los niveles de decisión clínico para tomar conductas terapéuticas. Tenemos una muestra que logramos tener con concentración de 53 miligramos por decilitro y una segunda muestra con una concentración de 499 miligramos por decilitro. La muestra 1 es aquella muestra baja sin nada de la muestra 2. O sea, la concentración va a ser 53 miligramos por decilitro. La muestra 2, como lo graficó, es 75% del 1, 25% del 2, y la concentración va a ser de 164.5. Es decir, 0.75 por 53 más 0.25 por 499 me da la concentración de 164.5. Luego tomamos 50-50. 50 de la concentración 1, 50 de la concentración 2, que sería el promedio, dándome la concentración de 276, para posteriormente invertir el tubo 2 para una concentración de 387.5 y finalmente la muestra 2, o la muestra final, que es la muestra 2 en su integridad con 499 miligramos por decilitro. Por ende, tenemos nuestras concentraciones teóricas. Cada uno de estos tubos lo vamos a medir a lo menos 3 veces, teniendo concentración, la cuantificación 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, de la cual vamos a sacar un promedio. Este promedio, vamos a ver nuestro coeficiente de correlación, que debe ser mayor a 0.995, según la entidad mexicana de acreditación en su guía de verificación de métodos analíticos cuantitativos continuos. Pero también podríamos tener como requerimiento el que haya dispuesto el laboratorio fabricante en su etapa de validación. Acá podemos observar cómo se comportan los puntos y cómo está la curva de regresión con un R de 0.999. Por ende, 0.999 es mayor que 0.995, por ende hemos verificado la linealidad del sistema de medición. Recuerden que este criterio de 0.995 puede ser reemplazado por la especificación de linealidad establecida por el laboratorio fabricante. ¿Alguna consulta con respecto a este primer punto? Yo tengo una, profe. Cuénteme, Simón. ¿Cómo es que se obtienen las muestras que uno utiliza? O sea, los tubitos esos que se obtenían de 53 miligramos por decilitro, el de Perfecto. 500 casi. En el escenario ideal, si tuviéramos los recursos ilimitados, nosotros compraríamos material certificado o controles para estudio de veracidad. Por ejemplo, como lamentablemente no vivimos en un mundo ideal,
Normalmente se toma un equipo o muestras de otro laboratorio que tenga el mismo equipo y que tenga su sistema de control de calidad vigente hace mucho tiempo. Por lo tanto, ha podido constatar sus errores aleatorios y sistemáticos en repetidas ocasiones y podríamos considerar esas cuantificaciones como un supuesto valor verdadero. En otras palabras, tiene que ser de un laboratorio o de un equipo que nosotros tengamos y que sepamos que tiene un buen desempeño. Ok, muchas gracias. Gracias, Simón. Pero muy buena observación. Y así podemos verificar la linealidad del sistema de medición y cómo se comporta en distintas concentraciones. Luego nos dice que debemos verificar la precisión. Acá nuevamente podemos tener dos criterios o dos requerimientos. El primer criterio requerimiento sería el que utilizó como especificación el laboratorio fabricante en su proceso de validación, que sería lo ideal poder contar con esa información. Lo segundo, o la segunda opción, es utilizar el criterio de la entidad mexicana de acreditación, ya que estamos usando su protocolo. Acá vamos a ver lo que es el error aleatorio, puesto que hablamos de la precisión. Recuerda que el error sistemático lo relacionamos con la veracidad. Para la precisión trabajamos con los estadígrafos o trabajamos con los valores de la desviación estándar, la desviación relativa, porcentaje de coeficiente de variación y varianza. Los criterios de aceptabilidad puede ser el que habíamos comentado recién, el que se había interpuesto o lo que se había exigido el laboratorio fabricante, o aquel que se va a proponer por parte de la entidad mexicana de acreditación. La entidad mexicana de acreditación dice que para la precisión intraserial o la repetibilidad se debe trabajar 1/4 del error total máximo permitido. Y para la precisión interserial o la precisión intermedia debe ser 1/3 del error total máximo permitido. Una mayor desviación estándar implica un mayor coeficiente de variación y por lo tanto una mayor imprecisión del método. Entonces, si es para la glicemia, tenemos como requerimientos de calidad de la bibliografía CLIA con 10%, Real Colegio de Patólogos de Australasia 10%, Rilibach de Alemania 11%, Variabilidad Biológica de la doctora Carmen Ricós 5.5% y Prebecal de España con 8.9%. La verdad, si ustedes me preguntan a mí cuál utilizaría, va a depender del desempeño del sistema de medición y del programa de calidad que ustedes están implementando. Acá la interna, porque este estudio lo hizo una interna de tecnología médica por allá el año 2010-2011, utilizó el 8.9%. Y acá tenemos los requerimientos de calidad para la verificación de la precisión intracorrida e intercorrida por parte de la empresa Roche, que habla del 3% y del 4%. Por ende, si recordamos, ella escogió 8.9%. Por lo tanto, la precisión intraserial, o sea, repetir X veces la cuantificación de la muestra, debe tener un coeficiente de variación menor a 2.22% para cumplir el criterio de la EMA que nos hemos interpuesto, o menor a 3% si utilizamos el del laboratorio fabricante. Para la precisión interserial, o sea, la precisión entre varios días, si utilizamos EMA, sería 1/3 de 8.9, quiere decir 2.97, o en su caso, menor o igual al 4%. Para poder hacer esto, se trabaja con un N20, en donde podemos repetir 20 veces la misma muestra de forma continua en el mismo día, logrando una repetibilidad o una precisión intraserial. Ese coeficiente de variación debe ser menor a 2.22 y
o menor a 3.0. O hacer 20 corridas en distintos días, 20 días distintos, para que cumplamos con el criterio de que sea menor a 2.97, un tercio del requerimiento de calidad escogido, o menor a 4%. El caso de la interna analizó 20 datos del control de calidad interno en distintos días, tanto para el nivel 1 como para el nivel 2, considerando que el coeficiente de variación de aceptabilidad interserial, ya que es en distintos días, es 2.97. Los resultados obtenidos fueron coeficiente de variación de 1.82 y un coeficiente de variación de 2.11. Por ende, cumple ambos criterios. ¿Alguna consulta hasta el momento? Hemos visto la linealidad con el R mayor a 0.995 o la especificación del laboratorio fabricante en su etapa de validación. Hemos visto la precisión, que es si es intraserial o también conocida como repetibilidad, debe ser menor a 1/4 el requerimiento de calidad o la especificación del laboratorio fabricante en su validación, o la precisión interserial, que sería 1/3 el requerimiento de calidad o lo establecido por el laboratorio fabricante en su etapa de validación. Hasta el momento vamos bien, ¿cierto? Son diseños experimentales bastante sencillos. De hecho, les aprovecho de comentar que su primer taller va a ser del protocolo de verificación de la EMA, en donde yo les voy a entregar una serie de datos y ustedes los deben aplicar, analizar y concluir. El término de veracidad es el grado de concordancia entre una media aritmética y un gran número de resultados y el valor verdadero aceptado como referencia. El tipo de error sistemático se le conoce como sesgo. ¿Se recuerdan que hemos visto ya ese concepto? Como suele suceder, el valor verdadero no se conoce exactamente en algunos métodos de medición, pero es posible contar con un valor de referencia certificado o un supuesto valor verdadero. En otras palabras, una proximidad tal o lo más cercana a este valor verdadero que me permite trabajarlo como tal. ¿Cuál va a ser el criterio para verificar la veracidad del error sistemático? Puede ser la valoración de un material de referencia en repetidas ocasiones a través del error sistemático o a través del porcentaje de recuperación, estudio de comparación de métodos, que vamos a tener su clase propiamente tal, y estudios o cálculo de veracidad a través de un programa de evaluación externa de calidad. Para esta etapa de la clase de la Entidad Mexicana de Acreditación para la verificación del método, se va a usar un material de referencia certificado. Este material de referencia nosotros lo recibimos en el laboratorio clínico y lo medimos 10 veces. Entre más mejor. Si lo podemos medir 20, 30, 40, ideal. Pero recuerde que estos son costos que debe asumir el laboratorio. Podemos sacar nuestro valor de recuperación, que es la media de estas 10 determinaciones medidas por el valor de referencia multiplicado por 100. Y si esta guía nos arroja, si esta recuperación nos dice que está en más o menos 0,5% o entre 95 y 105%, quiere decir que ha sido aceptado. En cambio, el protocolo que vimos de validación hablaba de un 100 más o menos 10% como recuperabilidad. La EMA habla de un más o menos 5%. Por ende, si nosotros repetimos 10 veces esta medición y lo llevamos con esta fórmula, que el promedio obtenido, por ejemplo, 98 dividido en el valor de referencia, que es 100, ya esto me da un 2%, no, me da, déjeme sacar la calculadora. Sería 98 dividido en 100 igual por 100, me da un 98%. 98 valor de referencia,
parece que aquí tenemos un problema. 98 dividido en 100 me da 0.98, lo que quiere decir que es más o menos 0.02%. Y ahí se mueve entre esos porcentajes. Y pues si lo llevamos a porcentaje, sería un 98%. Quiere decir que estaría acá, cumpliendo con el protocolo, y también estaría acá porque esto iría entre el 90 y el 110%. Y así de sencillo es. Un pequeño resumen. El protocolo de la Entidad Mexicana de Acreditación nos recomienda verificar en nuestro establecimiento 4 parámetros. Por fines de la clase y complejidad, concretaremos solo 3. El primero es la linealidad. Para la linealidad, normalmente utilizamos 2 muestras lo más alejadas entre ellas y dentro del intervalo de trabajo, en donde tenemos una de baja concentración, otra de alta concentración y ambas con concentraciones conocidas. Estas muestras las vamos homogeneizando en distintas alícuotas, calculando la concentración teórica. Esta concentración teórica iría en mi eje X en la gráfica. Luego, nuestras alícuotas de disoluciones de estas 2 muestras se cuantifica por triplicado en nuestro sistema de medición, se obtiene el promedio y ese promedio lo vamos a sacar la correlación con este valor verdadero. Si mi R simple de correlación resulta ser mayor a 0.995, quiere decir que estoy cumpliendo con el criterio de linealidad del sistema de medición. Si este coeficiente de correlación resulta ser mayor que aquel utilizado por el laboratorio fabricante en su etapa de validación, también quiere decir que estoy cumpliendo con mi criterio de verificación. Luego viene lo que es la precisión, ya sea intraserial o interserial, conocido también como la repetibilidad y precisión interserial, en donde la EMA me indica que el criterio o requerimiento de calidad de 20 cuantificaciones bajo las mismas condiciones debe ser menor a 1/4 del error total máximo permitido. O lo que haya utilizado el laboratorio fabricante para la validación. Si yo estas 20 cuantificaciones las realizo en días distintos, pasaría a ser una precisión intermedia, ¿ya? Debe ser menor a 1/3 del error total máximo permitido. Si cumple con ese criterio, es una verificación aceptada. También si cumple con el criterio de ser menor al requerimiento establecido en la etapa de validación. Y por último, respecto a la linealidad, a la recuperabilidad o la veracidad, es que tenemos un material de referencia o un material con concentración conocida que lo vamos a cuantificar a lo menos 10 veces y ese promedio lo vamos a sacar el porcentaje de recuperabilidad del valor de referencia. Nuestra media dividido por el valor verdadero multiplicado por 100. Si ese porcentaje me da entre 95 y 105 según la EMA, hemos aceptado la veracidad del método. En caso de que esté fuera de ese rango, simplemente no es aceptable. También así, si la recuperabilidad está dentro de los requerimientos establecidos por el laboratorio fabricante. Consultas. Comencemos los juegos. Pregunta. ¿Qué pasa si de todos los criterios que hemos verificado hay uno que no se cumple? ¿Cómo procedería? Proceder. ¿Cómo proceder? Pero ahí se perdería como toda validación, ¿o no? Correcto, Isidora. Se ha perdido todo el proceso de verificación porque debemos verificar cada uno del desempeño del método. Si tenemos el equipo, tiene muy buenos resultados de validación según el fabricante. Llega a nuestra dependencia, hacemos la verificación y no se cumple con uno de los criterios, ¿cuál sería el siguiente paso? Porque analizar muestras de paciente no es. Ya lo dijo Isidora, no sirve.
¿Cuál podría ser el ¿Tiene que ver siguiente con paso? reclamar al fabricante? Sí, sería reclamar al fabricante, pero más que reclamar, yo pediría que viniera el ingeniero, que sea una mantención preventiva, que verificara voltaje, viera la calidad del agua. No sé si la palabra es reclamar, así como tal al choque al tiro, no sé, yo soy más conciliador. Identificar el Claro, problema. identificar el problema quizá en mi laboratorio con respecto a la muestra, o sea, a este método. Al sistema de medición, claro, y eso con ayuda del laboratorio fabricante, en este caso quien te está proveyendo el equipo, los reactivos y los calibradores. Perfecto, y una vez que ellos ya hayan intervenido, hayan demostrado que tienen los chequeos correctos, chequeos fotométricos, blancos de cubeta, precisión, etcétera, hacer nuevamente nuestro protocolo de verificación para velar si cumple o no cumple al menos estos 4 criterios. Linealidad, repetibilidad, precisión intermedia y recuperabilidad o veracidad. Perfecto. Vamos avanzando. No sé, consulta de su parte, muchachos. Muchachas.